¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar, incluso haciendo lo correcto? ¿Te has preguntado si vale la pena defender lo que crees cuando todo el mundo parece en contra? Hoy vas a conocer la historia completa de un hombre que enfrentó todo eso y mucho más. Él lo tenía todo: inteligencia, prestigio, éxito. Pero había un vacío que nada llenaba hasta que encontró la verdad. Esta es la vida de Tertuliano, el africano que con su mente brillante y su fe inquebrantable desafió al imperio, a la iglesia y al propio tiempo. Si alguna vez sentiste que tu fe te dejaba solo, este video es para ti, porque su historia también es la tuya. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así podrás seguir recibiendo contenidos que fortalecen tu fe y te inspiran a seguir firme. Y deja en los comentarios esta frase: yo también quiero ser fiel hasta el final. Repito, yo también quiero ser fiel hasta el final. Con ese simple comentario, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oír esta palabra. Ahora sí, prepárate para conocer la historia completa de Tertuliano. 1. Un niño entre romanos y africanos. En algún momento alrededor del año 160 después de Cristo, nació un niño en la bulliciosa ciudad de Cartago, en el norte de África. Su nombre sería recordado siglos después: Quinto Séptimo Florencio Tertuliano. Pero en aquel momento era simplemente un niño curioso, creciendo entre columnas romanas, mercados africanos y un mundo repleto de contrastes. Cartago no era un lugar cualquiera. Había sido un gran enemigo de Roma, pero ahora era una joya romana, llena de comercio, escuelas y templos. Sus calles estaban llenas de comerciantes fenicios, soldados romanos, filósofos africanos y viajeros de todos los rincones del imperio. Era un auténtico crisol de culturas, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. El padre de Tertuliano era centurión, un oficial del ejército romano. Esto significaba que su familia tenía cierta posición social, acceso a la educación y exposición a los debates intelectuales más importantes de la época. En casa, probablemente había rollos de papiro, estatuas de dioses romanos y muchas conversaciones sobre política, filosofía y guerra. Tertuliano creció escuchando historias de generales, héroes de la antigua Roma y grandes pensadores del pasado. Pero había algo más, algo que marcó profundamente la identidad de Tertuliano. Él era africano. A pesar de la romanización de la ciudad, Cartago conservó viva su alma africana, con tradiciones, ritmos, lenguas locales y una sabiduría popular distinta a la romana. Era como vivir entre dos mundos, el de la razón y la disciplina romanas, y el de la intuición, la espiritualidad y la calidez africanas. Desde muy pequeño, Tertuliano demostró una inteligencia inusual. Lo observaba todo, escuchaba más de lo que hablaba. Hacía preguntas que ni siquiera los adultos sabían responder. Sus ojos brillaban al ver libros y se fascinaba con las palabras, los discursos y las historias antiguas. Era como si, incluso de niño, presentiera que sería un hombre de ideas, alguien que no solo viviría en su época, sino que la transformaría con el poder del pensamiento. En el aula, estudiaba gramática, lógica y retórica, las herramientas de la élite romana. Aprendió latín a la perfección y pronto empezó a dominar también el griego, la lengua de los grandes filósofos. Mientras otros niños corrían por las calles, él se dejaba llevar por los libros y los debates. Esta educación temprana, en un entorno tan rico y contradictorio, sentaría las bases de todo lo que vendría después. África le dio alma y pasión. Roma le dio estructura y disciplina. Y Tertuliano,
Este niño entre dos mundos llegaría a ser uno de los pensadores más brillantes de la historia de la fe cristiana. 2. Formación brillante en Derecho y Literatura. Tertuliano creció con una gran sed de conocimiento. A medida que envejecía, su amor por el conocimiento se profundizó. En una época en la que la mayoría de la gente apenas sabía leer y escribir, él destacó como un verdadero prodigio intelectual. Era disciplinado, curioso e incansable. Todo lo que implicara lenguaje, argumentación y sabiduría captaba su atención. Pronto, sus maestros se dieron cuenta de que este joven tenía un talento poco común para retórica, el arte de hablar con claridad, lógica y persuasión. La retórica no era solo un pasatiempo en la antigua Roma, era un arma poderosa. Quienes dominaban el arte de la palabra podían convertirse en líderes, jueces, abogados o consejeros del emperador. Y Tertuliano rápidamente se convirtió en un maestro en ello. Sus estudios lo llevaron a Roma, el corazón del imperio, donde se reunían los más grandes juristas y filósofos del mundo. Allí se sumergió profundamente en la derecho romano aprendiendo los códigos, principios y métodos de la argumentación jurídica. Tertuliano no era un estudiante más, era brillante. Su mente podía combinar un razonamiento agudo con un lenguaje poderoso y elegante. Además del derecho, se dedicó a literatura clásica. Leyó a los grandes nombres de la filosofía griega: Platón, Aristóteles, los estoicos. También estudió a poetas latinos como Virgilio y Horacio. Esta combinación de conocimientos jurídicos y sensibilidad literaria moldeó su forma de pensar y escribir. No solo entendía el derecho, sino que lo sabía convencer con ellos. Tertuliano se convertiría en un prestigioso abogado conocido por su habilidad para defender casos difíciles en los tribunales. Sus discursos eran memorables. Sabía elegir cada palabra, cuándo callar y cuándo alzar la voz. Era respetado, temido y admirado. Pero en el fondo, incluso con todo este reconocimiento, algo todavía le molestaba. Las leyes humanas, aunque racionales, no respondían a las preguntas más profundas de su corazón. Conocía los argumentos de los filósofos, los tratados jurídicos, los versos de los poetas, pero aún no había encontrado la verdad capaz de llenar su alma. Esta inquietud no pasaría desapercibida. Era como una brasa oculta que pronto se convertiría en llama. 3. El hombre vacío de respuestas a los ojos del mundo. Tertuliano había logrado todo lo que un hombre pudiera desear: fama, prestigio, una inteligencia admirada por muchos y una exitosa carrera legal. Era respetado en la corte, citado en debates, buscado por los líderes e incluso temido por sus adversarios. Un verdadero orgullo para la élite de Cartago y Roma. Pero dentro había silencio, un silencio que era incómodo. Incluso rodeado de aplausos, libros y victorias, Tertuliano sintió un vacío inexplicable. Era como si todo lo que había aprendido, la lógica de los filósofos, las leyes humanas, los bellos discursos, no respondiera a las preguntas más urgentes del corazón. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe una verdad absoluta? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe un Dios que realmente se preocupa por nosotros? Estas preguntas lo acompañaban en las silenciosas madrugadas, cuando cesaban los aplausos y se encontraba solo con sus pensamientos. No bastaba con ganar discusiones si su alma seguía en guerra. No bastaba con convencer a los demás si él mismo no tenía paz. Observó el mundo que lo rodeaba y vio la corrupción del imperio, la injusticia en los tribunales, la futilidad de la búsqueda del poder y el placer. Los dioses del panteón romano, Júpiter, Marte, Apolo, parecían vacíos, distantes, como personajes de una obra mal escenificada. Ninguno ofrecía verdadero consuelo. Ninguno ofrecía un propósito.
Fue durante este período, entre la gloria externa y el vacío interno, que Tertuliano comenzó a prestar atención a algo que antes le había parecido extraño. Cristianos. Eran diferentes, no eran poderosos, no ocupaban palacios. Fueron perseguidos, odiados e incluso asesinados. Pero había en ellos una convicción, un coraje y una paz que nunca antes había visto. ¿Por qué afrontaron la muerte con serenidad? ¿Por qué se negaron a negar su fe, incluso frente a las bestias en el Coliseo? ¿Por qué sus ojos brillaban con esperanza, mientras tantos hombres exitosos se hundían en el aburrimiento y la desesperación? Estas preguntas inquietaron a Tertuliano. Él, el maestro de las palabras, comenzó a escuchar en silencio. Él, el hombre de argumentos, comenzó a observar con humildad. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de encontrar la respuesta que su alma había buscado durante tanto tiempo. Y cuando la encontrara, nada en su vida volvería a ser igual. Si esta historia está tocando tu corazón, haz una pausa rápida y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe y te haga crecer espiritualmente. Y si sientes que este mensaje está hablando contigo, deja en los comentarios esta frase: yo también quiero ser fiel hasta el final. Repito, yo también quiero ser fiel hasta el final. Tu comentario puede hacer que más personas sean alcanzadas por esta palabra. Juntos podemos compartir la verdad con el mundo. 4. La conversión impactante al cristianismo fue en la cúspide de su carrera, alrededor del año 197 d.C., cuando la vida de Tertuliano dio un giro inesperado. Ese renombrado, erudito y racional abogado, conocido por su mente aguda, se hizo cristiano. Pero no fue una conversión repentina ni emotiva. Tertuliano no era un hombre de decisiones impulsivas. Para él, todo debía ser probado por la razón. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Pensó, observó, investigó y finalmente se rindió. Lo que lo conmovió profundamente no fue solo la valentía de los cristianos ante la muerte, sino la coherencia de su predicación. Estos hombres y mujeres hablaban de un Dios único, santo, justo y amoroso. Un Dios que se hizo hombre en Jesucristo y murió por amor a la humanidad. Un Dios que no exigía sacrificios vanos, sino un corazón transformado. Tertuliano leyó los evangelios, los escritos de los apóstoles, los testimonios de los primeros mártires. Y cuanto más leía, más comprendía que la fe tenía sentido, no solo al corazón, sino también a la razón. La verdad que buscaba estaba allí, Jesús Cristo. La justicia tanto anhelada, la vida eterna, el perdón, la paz interior, todo eso estaba en Cristo crucificado y resucitado. Su conversión fue radical. No solo abrazó la fe, sino que cambió su vida. Abandonó los tribunales, se distanció de los círculos de poder y comenzó a vivir con sencillez, humildad y obediencia a las enseñanzas de Cristo. Pero Tertuliano no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Lo que antes se usaba para defender a los clientes, ahora se usaba para defender la fe. La pluma que antes servía a la retórica romana, ahora sería un instrumento en manos del Espíritu Santo. Empezó a escribir, y sus escritos no eran tímidos, eran firmes, brillantes, provocadores. Escribió con el alma encendida. Cada línea transmitía convicción, pasión y profundidad. Su mente lógica estaba ahora al servicio de la verdad eterna. Su conversión causó asombro entre los intelectuales. ¿Cómo podía un hombre tan erudito unirse a un grupo tan perseguido? Pero Tertuliano no dudó. Al contrario, afirmó: el alma humana es naturalmente cristiana. Esta nueva vida, nacida del encuentro con Cristo, no extinguiría su pasión.
por las palabras. Al contrario, encendería en él el mayor propósito de su existencia: defender la fe cristiana ante un mundo que aún vivía en tinieblas. 5. El fuego de la defensa cristiana. Después de su conversión, Tertuliano no se contentó con simplemente vivir su fe. Decidió defenderlo con toda la fuerza de tu mente y corazón. Y lo hizo de la manera que mejor sabía, escribiendo. En medio de un imperio que se burlaba de los cristianos, acusándolos de crímenes absurdos, como incesto, canibalismo y conspiración contra César, Tertuliano tomó su pluma y con palabras tan afiladas como espadas, comenzó a refutar toda mentira con inteligencia, lógica y audacia. Su obra más famosa, la Apologético, fue como un trueno en el cielo de Roma. En él, Tertuliano no solo refutó las calumnias, sino que cambió la situación. Acusó a los romanos de injusticia, superstición ciega y falta de razón. Él escribió: nos acusan, nos matan, nos humillan, y aún así crecemos. La sangre de los mártires es semilla. Fue la primera vez en la historia que alguien defendió públicamente, con fuerza y claridad, la legitimidad de la fe cristiana frente a un imperio opresor. Y esto se hizo en un lenguaje que incluso los senadores romanos tendrían que respetar. Tertuliano no escribió solo para los cristianos. Escribió para los poderosos, los eruditos, los filósofos, los soldados. El mundo entero sabía que el Evangelio no era ni ignorancia ni superstición, pero sí la verdad que liberó, con base histórica, moral y espiritual. Su estilo era directo, mordaz y en ocasiones provocador, pero nadie podría acusarlo de superficialidad. Poseía un profundo conocimiento de los textos clásicos, las leyes romanas y las costumbres de la época, y los utilizó todos para promover la fe. Para Tertuliano no había separación entre la fe y la razón. Creía que el cristianismo no solo era verdadero, sino también el camino más racional, y lo defendía con pasión. Se convirtió en una voz poderosa en un tiempo de silencio forzado, a eco del coraje en medio de la persecución, y, sin saberlo, sentó las bases de teología cristiana occidental, inspirando a las generaciones que vendrían después de él. Su fuego por la verdad, su coraje para confrontar, su capacidad de articular la fe con la lógica, lo convirtieron en mucho más que un escritor. Tertuliano se convirtió en un guerrero de la palabra. 6. Un nuevo lenguaje. Para una nueva fe, Tertuliano no solo defendió el cristianismo, sino que revolucionó la forma en que hablamos de ello. Fue el primer gran teólogo cristiano que escribió en latín, el idioma oficial del imperio, haciendo que la fe fuera accesible a millones de personas que antes solo habían oído hablar de Jesús en griego o arameo. Pero hizo más que traducir. Creó un nuevo vocabulario, conceptos profundos, misteriosos y a menudo difíciles de explicar, cobraron forma clara y precisa en manos de Tertuliano. Comprendió que, para que la fe creciera, era necesario nombrar lo que antes solo se sentía. Así introdujo al mundo cristiano palabras que aún hoy utilizamos, como trinitas. La Trinidad, explicar el misterio de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Persona. Hablar de las diferentes manifestaciones de Dios sin caer en la herejía de los tres dioses. Sustancia. Afirmar que, aunque distintos, Padre, Hijo y Espíritu comparten la misma esencia. Estas palabras eran nuevas en el vocabulario teológico, pero poderosas. Ayudaron a la Iglesia a defenderse de las herejías, a explicar mejor tu fe y a enseñar a las nuevas generaciones con claridad y profundidad.
Y todo esto nació de la mente brillante de un hombre que se negó a aceptar la fe como algo ciego o irracional. Para Tertuliano, creer era también pensar. Era sumergirse en el misterio de Dios con reverencia, pero también con comprensión. Él dijo, creer porque es absurdo. Yo creo porque es absurdo. Esta frase, a menudo malinterpretada, no era un elogio de la irracionalidad, sino una invitación a comprender que la fe a menudo desafía la lógica humana precisamente porque proviene de un Dios que está por encima de toda razón. Sus escritos, afilados como espadas, no solo defendían la fe, moldeó el lenguaje de la fe con Tertuliano. El cristianismo comenzó a expresarse con una voz nueva, firme y universal. Por eso mucha gente todavía lo llama padre de la teología latina. No porque fuera el único, sino porque fue el primero en allanar el camino. Y así, siglos después, grandes nombres como Cipriano, Agustín e incluso los reformadores protestantes seguirían desfilando. Si esta historia está tocando tu corazón, haz una pausa rápida y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe y te haga crecer espiritualmente. Y si sientes que este mensaje está hablando contigo, deja en los comentarios esta frase: yo también quiero ser fiel hasta el final. Repito, yo también quiero ser fiel hasta el final. Tu comentario puede hacer que más personas sean alcanzadas por esta palabra. Juntos podemos compartir la verdad con el mundo. 7. El padre de la teología occidental Tertuliano no fue solo un pensador brillante, él era un constructor de cimientos. Su impacto fue tan profundo que, incluso hoy en día, muchos estudiosos se refieren a él como el padre de la teología occidental. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Esto significa que, antes de Tertuliano, el cristianismo se vivía con fervor, se transmitía oralmente, se predicaba en las plazas y en los hogares. Era una fe viva, pero aún en construcción teológica. Hubo persecución, surgieron herejías y muchos cristianos sencillos que apenas sabían explicar sus creencias. Fue en este escenario donde Tertuliano entró como gigante de la razón, tomando esa fe ardiente y dándosela a ella forma, estructura, lógica y lenguaje. Sistematizó ideas que hasta entonces habían estado dispersas. Explicó conceptos que muchos percibían, pero no sabían cómo describir. Afrontó los errores con argumentos sólidos. Era, por así decirlo, el primer arquitecto de la fe cristiana en Occidente. Mientras que los primeros cristianos defendieron su fe con valentía frente a las fieras, Tertuliano la defendió con tinta y papel, pero con igual intensidad. Para él, pensar en Dios era un acto de adoración. Creía que el Espíritu Santo también obraba a través de la mente y que los cristianos no debían rehuir la reflexión profunda. Por el contrario, deberían liderarlo. Y su influencia no se detuvo en su tiempo. Cipriano de Cartago, uno de los grandes obispos africanos, dijo: Tertuliano es mi maestro. También Agustín, considerado uno de los más grandes teólogos de la historia, bebió de las fuentes abiertas por él. Incluso siglos después, reformadores como Lutero y Calvino citarían a Tertuliano como referencia. Por lo tanto, al llamarlo el padre de la teología occidental, estamos reconociendo que él plantó las primeras semillas de lo que se convertiría en la teología cristiana en Europa, América y gran parte del mundo que conocemos hoy. Y todo comenzó con un hombre, un africano, un abogado, un pensador, un converso al cristianismo, que se atrevió a creer que la fe podía defenderse con inteligencia, escribirse con belleza y vivirse con valentía. 8. Contra herejías y errores.
Tertuliano no solo defendió la fe cristiana contra los paganos, sino que también enfrentó con valentía los errores que surgieron dentro de la propia comunidad cristiana. Para él, la verdad era sagrada y cualquier desviación de la doctrina debía ser afrontada con firmeza y amor a la pureza de la fe. En su época, el cristianismo era aún joven y comenzaron a aparecer diversas interpretaciones confusas y peligrosas. Hombres como Marción, por ejemplo, enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo, un Dios duro y cruel que debía ser rechazado. Otros, como Praxeas, negó la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, confundiendo todo en un solo ser sin relación trinitaria. Tertuliano no pudo permitir que estas ideas se extendieran. Con su pluma aguda, escribió obras impactantes como Contra Marción, donde desenmascara los errores del falso dualismo y muestra que el Dios de la ley y el Dios de la gracia son el mismo, Dios, justa y amorosa. Contra el Praxeán, contra Praxeas, donde defiende claramente el misterio de la Trinidad, afirmando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una sustancia divina. Escribió con pasión, pero también con lógica. Cada argumento se sustentaba con las escrituras, analogías e incluso comparaciones legales. Después de todo, era abogado. Demostró que la fe cristiana tenía base sólida y que los herejes distorsionaban la verdad para complacer al mundo o alimentar el orgullo personal. Tertuliano consideraba a los herejes como peligros reales, no solo por doctrinas abstractas, sino por la salvación de las almas. Él veía la fe cristiana como un tesoro precioso y creía que el papel de los líderes era protegerlo y transmitirlo fielmente. Estos enfrentamientos hicieron que sus escritos fueran aún más respetados. La Iglesia comenzó a ver en Tertuliano una voz confiable, capaz de guiar a los fieles en medio de la confusión. Incluso cuando discrepaban de su rigor moral, que más tarde lo distanciaría de la Iglesia oficial, nadie podía negar su profundidad, claridad y audacia de su pensamiento. Tertuliano demostró que el verdadero cristiano no es aquel que simplemente cree, sino aquel que cree correctamente, con entendimiento, fundamento y discernimiento. 9. Pasión por la moral cristiana. Si había algo que ardía en el corazón de Tertuliano, además del amor a la verdad, era su profunda compromiso con la moral cristiana. Para él, ser cristiano no era solo profesar una doctrina con los labios, sino vivir santamente, completo y separado del mundo. En un imperio romano lleno de lujuria, idolatría y corrupción, Tertuliano alzó su voz como profeta de la pureza. Vio cómo el pecado se infiltraba incluso entre los cristianos, y esto le perturbó profundamente. Creía que la fe auténtica debe generar un cambio real en la vida, en el comportamiento y en las decisiones diarias. Sus escritos reflejaban esta convicción. Condenó el teatro romano, que consideraba vulgar y lleno de inmoralidad. Criticó a los cristianos que participaban en banquetes suntuosos y festivales paganos. Para él, la verdadera espiritualidad no era compatible con la vanidad, ni con la búsqueda del placer o el reconocimiento social. Tertuliano lo dijo claramente. ¿Acaso el mundo odia a los cristianos? Entonces no seamos amigos del mundo. Y además, ¿cómo podremos servir a Cristo y al César al mismo tiempo? Su llamado a la santidad fue radical. Predicaba el ayuno, la oración, el desapego de las posesiones, la modestia en el vestir y la fidelidad hasta el martirio si era necesario. No aceptaba medias tintas. Para Tertuliano, el Evangelio fue una llamada a la cruz, no al alojamiento. Por supuesto, este rigor no agradó a todos.
Muchos cristianos, especialmente los más influyentes, consideraron exageradas sus exigencias. Algunos decían, Tertuliano es demasiado severo. Otros, sin embargo, vieron en él un ejemplo de hombre que se tomó a Dios en serio, aunque eso le costara la simpatía de los demás. Esta pasión por la moral cristiana, aunque causó divisiones, era expresión de algo profundo. Tertuliano amaba a Cristo más que el consuelo, más que el aplauso, más que el prestigio mismo. Él no quería una iglesia popular, quería una iglesia fiel. Y aún hoy su voz resuena como una advertencia. No basta con creer, hay que vivir como alguien que cree. Si esta historia está tocando tu corazón, haz una pausa rápida y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe y te haga crecer espiritualmente. Y si sientes que este mensaje está hablando contigo, deja en los comentarios esta frase: yo también quiero ser fiel hasta el final. Repito, yo también quiero ser fiel hasta el final. Tu comentario puede hacer que más personas sean alcanzadas por esta palabra. Juntos podemos compartir la verdad con el mundo. 10. Un conflicto con la iglesia institucional. Con el paso de los años, el mismo fuego que hizo de Tertuliano un apasionado defensor de la fe, comenzó a generarse choques con la propia iglesia institucional. No toleraba la tibieza, la acomodación, ni los intentos de adaptar la fe cristiana al estilo de vida romano. Y empezó a notar que, entre los propios líderes de la iglesia, no todos compartían la misma intensidad. Tertuliano vio que algunos obispos intentaban hacer la fe más aceptable para el mundo. Para él, esto era peligroso. Creía que la iglesia debía ser separados, santos y dispuestos a sufrir. No es una institución cómoda, que busca reconocimiento social o alianzas políticas. Esta fricción aumentó cuando los líderes más moderados comenzaron a tolerar comportamientos que Tertuliano consideraba inaceptables, como el lujo entre los cristianos, la participación en cargos públicos o la indulgencia en el pecado después del bautismo. Él no toleraba nada de esto. Para él, el verdadero cristiano estaba radicalmente comprometido con Cristo hasta el final. Estos conflictos se hicieron cada vez más visibles. En sus escritos posteriores, Tertuliano comenzó a criticar abiertamente algunas posturas de la jerarquía eclesiástica. No porque no amara a la iglesia, todo lo contrario, sino porque exigió de ella el mismo celo que él había tenido. Fue entonces cuando, alrededor del año 207 d.C., Tertuliano se distanció de la iglesia oficial y comenzó a identificarse con un movimiento cristiano más rígido y espiritualista, llamado montanismo. Para muchos, esto fue un error. Para otros, fue simplemente un grito de inconformismo contra la religiosidad vacía. Lo cierto es que Tertuliano nunca abandonó la fe cristiana. Siguió creyendo en la Trinidad, en la divinidad de Cristo y en la autoridad de las Escrituras, pero sentía que la iglesia se había vuelto tibia y no podía vivir con eso. Este periodo marcó su vida con cierta soledad espiritual. Ya no era tan bien recibido entre los obispos como antes. Muchos lo respetaban como pensador, pero lo consideraban demasiado radical. Aún así, Tertuliano no se quedó callado. Siguió escribiendo con la misma pasión. Siguió llamando a la pureza, la valentía y la fidelidad. Su voz era ahora más dura, más profética, pero aún llena de verdad. Había entrado en conflicto con los hombres, pero nunca entró en conflicto con el Dios al que servía. 11. La unión con los montanistas. Tertuliano, con el corazón inflamado de pureza y de santidad, encontró resonancia en un movimiento que se estaba difundiendo en ese tiempo: el montanismo. Este grupo, fundado por un hombre llamado Montano, creía que el Espíritu Santo
seguía manifestándose con poder mediante profecías directas, visiones y revelaciones. Abogaba por una vida cristiana marcada por el ayuno, la sencillez, la valentía ante la persecución y, sobre todo, una fe radicalmente separada del mundo. Para muchos, el montanismo parecía exagerado, pero para Tertuliano era exactamente el tipo de cristianismo que buscaba vivir, un cristianismo vibrante, exigente, sincero y valiente. Ya no soportaba ver una iglesia que, poco a poco, comenzaba a negociar con las costumbres romanas, permitiendo concesiones morales y espirituales. Él dijo: "El Espíritu Santo todavía habla. Y además, el cristiano no debe adaptarse al mundo, sino morir a él". Tertuliano no abrazó el montanismo por rebelión, sino por convicción. Vio en ese movimiento una oportunidad para vive la fe con intensidad e integridad, incluso si esto significaba caminar fuera de la iglesia oficial. Muchos líderes lo criticaron duramente. Decían que se estaba extraviando, pero Tertuliano no lo veía así. Él seguía creyendo en la Trinidad, en Cristo, en la salvación, en las Escrituras, pero sentía que el Espíritu lo llamaba a algo más profundo, más sacrificado. En el montanismo, encontró hermanos y hermanas que ayunaban, oraban y se preparaban para el martirio con alegría. Eran personas sencillas pero fervientes. No había poder, títulos ni prestigio, pero sí un fuego espiritual que lo conmovía profundamente. Sin embargo, esta elección sellaría su salida definitiva de iglesia institucional. Muchos lo excluyeron de los círculos teológicos oficiales. Sus escritos comenzaron a ser vistos con reservas. Y con el paso de los siglos, algunos llegaron a considerarlo hereje. Pero curiosamente, las mismas personas que lo criticaron adoptaron más tarde los términos, argumentos y conceptos que él había creado. Tertuliano nunca abandonó la fe. Simplemente quería vivirlo con toda la verdad que sabía, cueste lo que cueste. 12. Sigue escribiendo con pasión. Incluso después de su ruptura con la iglesia institucional y su adhesión al montanismo, Tertuliano no silenció su pluma ni enfrió su pasión por la fe. Por el contrario, sus textos se volvieron aún más incisivos, más desafiantes, más fervientes. Comprendió que lo habían marginado, pero eso no le quitó la convicción. Continuó escribiendo como un hombre consciente de que llevó una misión sagrada: defender el Evangelio en su forma más pura y denunciar todo lo que, según él, corrompe el cuerpo de Cristo. Fue durante este período que produjo algunas de sus obras más provocativas y a la vez más profundas. Escribió sobre el bautismo, el Espíritu Santo, la oración, el arrepentimiento, la modestia, la virginidad y el ayuno. Ningún aspecto de la vida cristiana escapó a su minuciosa mirada y a su mente disciplinada. Aunque estaba vinculado a los montanistas, Tertuliano nunca dejó de afirmar las verdades centrales de la fe cristiana: la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la encarnación de Cristo, la autoridad de la Escritura, la necesidad de conversión y de santidad. Continuó combatiendo las herejías que amenazaban al verdadero cristianismo. Continuó instruyendo a los fieles con firmeza y sabiduría. Y continuó creyendo que el cristiano no debe buscar la aprobación de los hombres, sino la fidelidad a Dios. Su estilo se mantuvo inalterado, directo, elegante, provocador. Empleaba preguntas agudas, ironías ingeniosas, analogías legales y siempre fundamentaba sus argumentos con pasajes bíblicos y ejemplos de la vida cotidiana. Era como si, con cada texto, Tertuliano dijera: puedo estar fuera de los palacios, pero no estoy fuera de la verdad. Incluso sin títulos eclesiásticos, sin cargos, sin reconocimiento oficial, no se detuvo. Era un soldado de Cristo, escribiendo en campo abierto,
sin muros que lo protegieran, pero tampoco cadenas que lo detuvieran. Su legado creció incluso mientras era ignorado. Y tus textos, escritos con lágrimas y fuego, atravesaría siglos, llegando a mentes que nunca imaginó alcanzar. Si esta historia está tocando tu corazón, haz una pausa rápida y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe y te haga crecer espiritualmente. Y si sientes que este mensaje está hablando contigo, deja en los comentarios esta frase: yo también quiero ser fiel hasta el final. Repito, yo también quiero ser fiel hasta el final. Tu comentario puede hacer que más personas sean alcanzadas por esta palabra. Juntos podemos compartir la verdad con el mundo. 13. La soledad del final y los últimos años de la vida de Tertuliano estuvieron marcados por una profunda soledad, pero no sin propósito. Ya anciano, alejado de la iglesia institucional y sin el apoyo de las autoridades religiosas de su tiempo, vivió como un profeta silencioso, pero nunca como un hombre derrotado. En Cartago, donde todo había comenzado, donde había crecido entre romanos y africanos, donde se había convertido en abogado, converso, teólogo y escritor, ahora vivía retraído, pero fiel. Las multitudes que antes lo escuchaban con atención se habían dispersado. Sus escritos ya no circulaban como antes. Muchos líderes de la iglesia no querían relacionarse con él debido a su conexión con el montanismo. Pero Tertuliano no se quejó. Para él, la verdad no necesitaba audiencia. Sabía que había dado su vida por una causa mayor: la gloria de Dios, la pureza del Evangelio y la santidad del cuerpo de Cristo. Incluso si no hubiera reconocimiento, su conciencia estaba en paz. Continuó orando, estudiando las Escrituras, escribiendo siempre que podía y manteniendo viva la llama que una vez ardió con fuerza en el norte de África. Su pluma quizá perdió fuerza, pero su fe nunca se apagó. El silencio a su alrededor era real. Quizás pocos acudían a visitarlo. Quizás solo discípulos fieles, hombres sencillos, buscaban consejo o manuscritos. Pero incluso allí, fuera del foco de atención, Tertuliano era Tertuliano, pensador incansable, apasionado por la verdad, fiel hasta el final. Probablemente murió alrededor del año 220 d.C. en Cartago, sin fama, sin títulos, sin honores, sin grandes funerales, sin homenaje oficial. Pero la historia mantuvo lo que muchos de sus contemporáneos intentaron ignorar: el legado de un hombre que eligió no doblegarse, que eligió el camino angosto, incluso si era solitario. Tertuliano pudo haber muerto solo, pero tus palabras nunca volvieron a estar solos. 14. Un legado que trasciende los siglos. Tertuliano murió en silencio, pero su legado resonó a través de los siglos como un trueno imparable. Lo que escribió en un rincón olvidado del norte de África, en una época de persecución, conflicto y división, terminó influyendo toda la historia de la fe cristiana en Occidente. Los términos que creó, como Trinitas, Trinidad, persona, persona, substantia, sustancia, se utilizaron posteriormente en los concilios de la Iglesia, cuando obispos de todo el mundo se reunieron para combatir las herejías y definir las doctrinas centrales del cristianismo. Lo que surgió de la mente y la pluma de Tertuliano se convirtió en la base del pensamiento cristiano ortodoxo. Durante la Edad Media, muchos de sus textos fueron redescubiertos por monjes y eruditos. Y cuando el gran teólogo Agustín de Hipona, uno de los pilares del cristianismo latino, declaró abiertamente: Tertuliano era una luz en la oscuridad. Los reformadores del siglo XVI, como Martín Lutero y Juan Calvino, también lo citaron como un pensador poderoso y valiente.
Aunque discrepaban con algunas de sus posturas más duras, reconoció en Tertuliano una voz auténtica, una mente adelantada a su tiempo. Y aún hoy, en seminarios, universidades e iglesias, el nombre de Tertuliano se recuerda con respeto. Se le estudia no solo como teólogo, sino como un modelo de convicción, coraje intelectual y pasión por la verdad. Pero quizás el mayor legado de Tertuliano no resida en sus libros, ni en sus doctrinas, ni siquiera en su influencia histórica. Su mayor legado reside en el ejemplo de un hombre que se atrevió a vivir su fe hasta el final, que eligió ser fiel incluso cuando eso significaba perderlo todo. Él no buscó agradar a los hombres. Él buscó por favor Dios. Y así, aunque murió, olvidado por muchos, pasó a la historia como uno de los gigantes de la fe cristiana. 15. Tertuliano hoy. El guerrero de la palabra Tertuliano ya no camina entre nosotros. Sus huellas se borraron de las calles de Cartago hace más de 1800 años. Pero su voz, todavía habla. Hoy, cuando abrimos libros de teología, cuando escuchamos sermones que hablan de la Trinidad, cuando los cristianos de todo el mundo afirman que Dios es una de cada 3 personas, allí, aunque en silencio, es Tertuliano. Él era un guerrero de la palabra, un hombre que no blandía espadas, sino argumentos, que no lideró ejércitos, sino ideas, que no buscó fama, sino que dejó un nombre eterno entre quienes se dedicaron a comprender y vivir la fe cristiana. En un mundo cada vez más superficial, donde muchos buscan atajos, Tertuliano sigue siendo un recordatorio incómodo y necesario. Que la verdad es cara. Esa fe requiere valentía, y esa fidelidad puede significar caminar solo, pero nunca separado de Dios. Su ejemplo interpela a pastores, teólogos, pensadores y hombres y mujeres comunes. Nos recuerda que no basta con creer con la boca, hay que creer con la mente, con el cuerpo, con toda la vida. Tertuliano fue, es y seguirá siendo una inspiración viva para todos aquellos que aman la verdad más que el aplauso. Por eso, si hoy podéis comprender con más claridad la fe cristiana, si podéis estudiar profundamente la Trinidad, si sabéis que pensar es también un acto de culto, en parte es gracias a este africano de Cartago, que no tuvo miedo de pensar, de confrontar y de escribir con la sangre de la convicción. Fue un faro en tiempos oscuros, un león entre escribas, un soldado de la verdad. Tertuliano, el guerrero de 1900. La palabra Tertuliano no tuvo una vida fácil. Fue criticado, rechazado, incomprendido, incluso por los suyos, pero jamás dejó de ser fiel. ¿Y tú, alguna vez te sentiste solo por mantenerte firme en tu fe? ¿Ya te miraron raro por no ceder? ¿Por no encajar en este mundo? Entonces recuerda esto, no estás solo. Al igual que Tertuliano, tú también puedes ser luz en medio de la oscuridad. La verdad cuesta, pero vale la pena. Gracias por acompañarnos en esta historia completa de Tertuliano. Que su ejemplo te inspire a vivir con convicción, aunque eso signifique caminar contra la corriente. Porque ser fiel también es una forma de vencer.